y los que somos dominicanos sabemos que todavía tenemos problemas y desafíos con esto. Pero también se discutió la reforma fiscal, por eso el CODUE tiene, a veces la gente dice, porque a un líder religioso no entiende, cuando nosotros decimos, bueno, nosotros apoyamos la reforma fiscal, no en el fondo, no en la forma que la presentaron, porque el CODUE tiene conocimiento holístico del país y de las exigencias que tiene el país. Hasta que el país no se someta a esa reforma fiscal de manera integral, no podrá saber que tenemos como país. Entonces, por eso a veces la gente dice, ¿por qué el CODUE apoya esto? Porque nosotros conocemos desde cero todas las políticas que hay. Pero también tenemos la ley 136-03, que tiene que ver con el Consejo Nacional de Niños y Niñas Adolescentes, que llaman CONANI. Nosotros desde su fundación del CONANI tenemos un asiento oficial del directorio, la cual nosotros tenemos que ver con todas las políticas que se diseñan, el presupuesto de esa institución, también nosotros somos parte de ese consejo. La ley para el 9697, que es el Consejo Nacional de Educación, desde su fundación, ahí también nosotros tenemos un representante que mensualmente, precisamente el martes próximo, nos toca reunirme en ese consejo, que también tenemos que ver con todo lo que tiene que ver con el diseño de educación curricular de la República Dominicana. De ahí se han desprendido muchísimas ordenanzas que a veces no tienen que ver con la cobertura del país, con los valores del país, y hemos podido nosotros desarticular esas ordenanzas que a veces son en contra de los valores y los principios de la familia dominicana. No solamente nosotros defendemos ya lo que tiene que ver con la parte evangélica que nos compete a nosotros, sino a nivel social. Yo he estado en programas de televisión, por ejemplo, que han llamado a la gente en vivo, mire, aprovechando la ocasión que el pastor está ahí, que le he llamado al gobierno para las pensiones de los militares retirados. Y usted puede decir, ¿pero qué tiene que ver eso? Bueno, el CODE tiene una voz protagónica en la República Dominicana, gracias al Señor, y a esas leyes que nos competen a nosotros, que nos dan los asientos oficiales, que deben decir que ha sido una batalla titánica para mantenernos en esos espacios, ya que hay grupos que nos han dicho, ¿pero qué hace la iglesia aquí? Digo, bueno, lo mismo que tú haces aquí, como que viene del sector empresarial, sindical, laboral. El CODE tiene una matrícula de creyentes, que no solamente somos evangélicos, sino que tenemos universidades, tenemos colegios, hospitales. Cuando yo le digo a la gente, bueno, solamente el buen samaritano que pertenece a la comunidad evangélica ha invertido ya lo que va desde años, 2.400 millones en beneficio de la salud de la República Dominicana, entonces el sistema de salud. Entonces tenemos que estar en todos los estamentos del Estado. También la ley 4400, que es una ley propiamente del CODE y del episcopado dominicano, para que se lea la Biblia en las escuelas y se dé una materia. En esa ley es facultad del CODE y del episcopado dominicano. O sea, cualquier gente la utiliza, sin embargo, eso es una prerrogativa del CODE y el episcopado dominicano. La ley 198-11, que le da facultad a los pastores para que oficialicen matrimonio con efectos civiles. Es una ley que los pastores se están capacitando, por ejemplo, en la última capacitación por 55 pastores. Pero no solamente porque sea pastor, tiene que tener un requisito, se solicita a la Junta, que es el órgano rector, y ellos hacen una fiscalización personal y van a ver la oficina que tiene la iglesia, si tiene la secretaria, porque eso es un documento muy riguroso, ya que se oficializa matrimonio con efectos civiles y tiene que tener unos libros y reportar el matrimonio, así que bien riguroso. Tenemos muchos pastores acreditados ya. Entonces, tenemos acuerdos con el Ministerio Público, por ejemplo, para mediación de conflictos y convivencia pacífica. Ahora mismo, a raíz de la violencia que vive el mundo, no solamente en la República Dominicana, nuestro trabajo es que nuestros líderes, nuestras iglesias se conviertan en pacificadores de las comunidades, que hay unos conflictos que no tienen que ir a los tribunales para reconducir los tribunales que se mantienen llenos. Nosotros aprovechamos que los pastores sean mediadores de conflictos y eso es importante. Pero también con el Tribunal Constitucional tuvimos diplomados de Constitución para que los pastores fueran y replicaran también el conocimiento del deber que tenemos como ciudadanos, pero también con el compromiso como ciudadanos que tenemos. No solamente reclamar nuestros derechos, sino también qué nosotros tenemos que hacer como ciudadanos. El Tribunal Superior Electoral, y una de los beneficios que tiene el CODE es que al inicio del Tribunal Constitucional, quien propone al magistrado Milton Wright Guevara para que dirigiera ese órgano por 9 años fue el CODE. Y al proponerlo el CODE no estaba en eso, nos fueron a hacer una visita en ese momento y se le propuso la oferta y él, ¿tú crees? Y le propusimos y él fue ganador y duró 9 años en la posición del juez del Tribunal Constitucional. De igual manera, el juez Ramón Jaque Liranzo, que fue uno de los segundos presidentes del Tribunal Superior Electoral, donde se dirimen los conflictos electorales, quien lo propone también es el CODE. Actualmente el magistrado Román Jaque, que es el presidente de la Junta Central Electoral por segundo periodo, nosotros fuimos que lo propusimos y pedimos la ratificación de ese funcionario. Por eso nosotros tenemos tantos vínculos a nivel social y tanta fortaleza a nivel de la República Dominicana, por esos acuerdos que tenemos con la Escuela del Ministerio Público, también tenemos acuerdos con la CAC, tenemos acuerdos con la Suprema Corte de Justicia, tenemos acuerdos con medio ambiente, tenemos acuerdos con el ITLA,
tenemos acuerdos con muchísimas instituciones privadas, tenemos alianza con el CONEC, con la empresa privada, con los jóvenes empresarios. Nosotros fuimos parte del debate de 2024 de los presidenciales, nosotros fuimos parte de ese debate que se llevó a cabo en la República Dominicana, donde los presidentes y el presidente actual fue a debatir en ese lugar. Nosotros hemos sido parte de grandes iniciativas y alianzas. No me dijeron cuánto tiempo tengo. Yo no quiero contar. Si me pongo a hacer un recuento Es el reverendo, de todas las cosas que Código hace, quien es el presidente del foro de la República Dominicana. La ley 105 y su decreto 40-08, que es la que forma y regulariza las iglesias que se llaman ONG en la República Dominicana. Actualmente estamos trabajando junto con las otras instituciones hermanas evangélicas del país, una ley de sanción religiosa para sacarnos nosotros de la ley 122-05. Ya tuve información hace 3 días que fue depositado el proyecto, está en una comisión de la Cámara de Diputados. Entonces, muchas veces la gente piensa que las cosas suceden solamente porque suceden. Primero, Dios está por encima de todas las cosas. Sin embargo, hay políticas sociales que deben ser empujadas por la iglesia y por nosotros los líderes. Si nos quedamos sentados, la cosa nos pasa por encima. Por ejemplo, con la lucha del Código Penal, había una simiente, hay una cláusula que decía que la iglesia, si cometía alguien algo de la iglesia o el líder cometía algo, la iglesia iba a ser cerrada. A lo que nosotros inmediatamente nos llamaron, nos reunimos con los diputados y presidente de la Cámara de Diputados a decirle que eso no podía ir ahí. Y me aseguró, me dijo, no se preocupe, que si no lo arreglan en la Cámara del Senado, en los diputados aquí no pasa. Pero eso tiene que ver con la relación y la influencia que tiene la institución. Hay que orar siempre, porque eso siempre hay que hacerlo y Dios está por encima de todo, pero si usted se queda callado hay problema. Llegó al Senado con la cláusula, porque lo que yo le dije, no, si un incumbente de una iglesia o un concilio hace algo, que lo pague él, no el grupo. Porque lo que se quería decir, bueno, la iglesia X cometió algo, si hay 100 iglesias se cierren todas. Ese es el plan del diablo, el Señor lo reprenda. Pero no fue así, sino que si el incumbente hace algo, que lo pague él, como dice la ley. Entonces, muchísimos asuntos, por ejemplo, ustedes conocen la lucha del Código de 2012, pero los principios y los valores. En el 2019 tuvo una batalla terrible porque iba a haber una reforma constitucional, la cual nosotros decimos no queremos reforma constitucional para pertenencia de una persona, y por eso salió a tamachar el presidente de turno. En el 2020, cuando hubo la crisis política donde se cancelaron las elecciones, nosotros somos parte del órgano del CEC, el Consejo Económico y Social, y le propusimos a don Agripino, que en ese momento estaba vivo, que era un gran conciliador, líder católico. Le dijimos, esto se está saliendo de control, vamos a tomar el diálogo sobre esta situación, y ahí se aprobó y salimos al diálogo con los partidos políticos, y por eso la República Dominicana en ese año pudo celebrar sus elecciones, porque empujamos para que así sucediera. Entonces, por eso nos visitan, igual que este órgano, nos visitan los políticos a nuestras oficinas. El presidente que está de turno nos visitó, duró como 1 hora allá, cuando era candidato. Nosotros siempre decimos, nosotros no trabajamos con gobierno, sino con el Estado. Cualquiera que esté, si lo hace bien, le decimos que está bien, si lo hace mal, también se lo decimos. Porque ese es el compromiso que debe tener una institución como esa, del CODUE, que no es de una persona, sino que de la sociedad dominicana ya, no solamente de los evangélicos, sino que la comunidad que no es cristiana está vigilante y que también siga el CODUE, que también se produce en algunas situaciones. Tenemos acuerdo con el Ministerio de Salud, que también en la campaña que ha habido hemos tenido que estar presentes, protagónicamente, trabajando en favor de todo lo que tiene que ver con la mejoría de las personas. Entonces, con el Ministerio de la Juventud, nosotros somos parte de la evaluación del premio a la juventud. Ahora mismo la muchacha que ganó el año pasado fue de la comunidad evangélica, pero eso es gracias porque yo estaba en el comité de evaluación, y cuando estamos en ese comité de evaluación, todos los candidatos son buenos, porque ahí lo ponen los religiosos, ahí está la iglesia popular, que tiene muchos líderes muy capacitados, y ahí por diferencia de un punto pudimos lograr que la evangélica fuera ganadora del premio de la juventud, porque te digo, no, esta muchacha tuya es buena, pero la mía tiene un punto más en el currículum. O sea, si yo no estoy ahí, se pierde el asunto. Por eso es importante que los evangélicos estemos en todos los órganos, que a veces la gente lo confunde, de ser político, no. Es importante que estemos en las altas esferas y en todo lo que tiene que ver. También tuvimos una mujer que fue reconocida por el Ministerio de la Mujer, que fue la esposa del reverendo Silverio Manuel Bello, hace 2 años. Pero todas esas evaluaciones y esos levantamientos que se hacen, se busca la información de la comunidad evangélica. Hemos recibido visitas de periodistas españoles para buscar temas importantes, para hacer comparaciones con lo que dice el Vaticano y todo ese tipo de cosas, pero tiene que ver con la credibilidad de la institución, que ha mantenido una línea. Como le digo, yo soy presidente número 7, los otros presidentes como Modesto Bueno, Miguel García, Manuel Bello, Rincón, fueron
los primeros presidentes que hicieron pilar y que hicieron posible que esa institución se mantenga todavía hasta el día de hoy. Y esperamos que esa institución se mantenga como lo ha hecho, sin parcialidad política, sino de manera equilibrada, y que pueda hacer la cara, porque como le digo, es muy difícil, igual que aquí, hay demasiado institución, demasiado iglesia, y cuando el gobierno va a hablar, no puede salir a buscar a cada uno de ustedes, contratar a la oficina, entonces hablar con Rubén Díaz, así pasa allá. Aunque ya hay varios líderes también, sin embargo, siempre tienen que escuchar la voz del CODUE. No sobre todo porque el CODUE es la más importante, sino porque el CODUE ya está en leyes que no pueden ser derogadas, o para quitar el CODUE de esos asientos deberían hacer una modificación de ley, y eso traería un problema tremendo. Por eso el CODUE tiene un camino trillado, ganado y garantizado y respetado en el país. Y nosotros nos sentimos bien contentos con representar la institución y con estar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer porque he hablado bastante. Y se me ha escapado muchísimo. Ustedes saben, no estoy diciendo de manera verbal, sino en la mente mía, y puede ser que la mente se traicione, pero hacemos mucho trabajo. Ahora mismo tuvimos una conferencia el sábado pasado sobre